Hola a todos, bienvenidos a esta séptima sesión del curso, a esta sexta clase. Como ya comentamos en la sesión 6, esta sesión va a consistir en ver ejemplos de sistemas de asignación táctica, ¿vale? He seleccionado 4 sistemas para ver un poco sus características, sus filtros, sus criterios y de esta forma ver un poco distintos ejemplos de la clasificación, ¿no?, de los tipos de sistemas que vimos en la sesión anterior. Estos sistemas no quiere decir que sean los mejores ni los peores, simplemente he elegido algunos ejemplos que yo creo que representan bastante bien la clasificación que hicimos en la sesión anterior y de esta forma vosotros pues podéis tener claro exactamente, no de forma teórica solo, como vimos en la sesión anterior, sino de forma práctica, estos tipos de sistemas, ¿vale? Después de esta solo nos quedará la sesión 8, que será un poco las claves o las características principales que debe de tener una cartera modelo basada en sistemas de asignación táctica, apoyándonos en todo lo que hemos ido viendo en los anteriores vídeos. Y como digo, a partir de, como ya he comentado en el vídeo anterior, a partir del noviembre, la primera sesión, ya lo adelanto, será el viernes 3 de noviembre, tendremos esa primera sesión de grupo de trabajo, ¿vale? Que vamos a tener 9 sesiones en total. Hasta aquí lo dejo y en el mensaje, como os he dicho, que os envié el acceso a este vídeo, lo tenéis detallado, ¿vale? Bueno, 4 ejemplos de sistemas de asignación táctica. Vamos a empezar por el primero. He elegido este sistema de Mapfaber, el Mapfaber Global Tactical Asset Allocation 5, porque hay otras variantes, ¿vale? He elegido este porque es muy sencillo y lo único que tenéis que conocer de este sistema es que divide su cartera en 5 activos, en 5 clases de activos, que son SP500, acciones de mercados desarrollados internacionales sin Estados Unidos, bonos de medio plazo de Estados Unidos, al fin y al cabo todos los sistemas vienen de allí, commodities y real estate. 5 activos, 20% de peso en cartera para cada uno de los activos. Y lo que hace es una estrategia de momentum, una estrategia de seguimiento de tendencia. Elige una media móvil simple de 10 meses y lo que hace es, a cierre mensual, revisa qué activos de estos 5 están por encima de su media de 10 meses o por debajo de su media. Si están por encima de su media, el 20% de la cartera está invertido en ese activo. Si están por debajo de su media de 10 meses, ese 20% se va a cash, se va a liquidez. Por ejemplo, en estos momentos, en el mes de octubre de 2023, la estrategia estaría así: 20% en materias primas, 20% en SP500, 60% en cash. ¿Por qué? Porque el SP500 sí está por encima de su media móvil de 10 meses, las materias primas sí están por encima de su media móvil de 10 meses, las acciones de mercados desarrollados están por debajo, los bonos de medio plazo están por debajo y sector rate está por debajo. Simplemente una estrategia basada en momentum, seguimiento de tendencia, simple. ¿Vale? Diríamos que es momentum absoluto, porque no compara unos activos con otros, simplemente trabaja sobre cada clase de activo de forma individual. ¿De acuerdo? Otra estrategia, Hybrid Asset Allocation, y esta la he seleccionado como el ejemplo de activo canario. Evidentemente luego combina muchas más cosas, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es cómo funcionaría una estrategia que utiliza un activo canario para seleccionar su enfoque de inversión o los activos sobre los que invertir. Muy simple. Esta estrategia lo que hace es utilizar los TIPS, los bonos ligados a la inflación, como activo canario. Luego ya, para ver en qué invierte, utiliza momentum, combina retorno, los ROCs, ¿no?, de 1, 3, 6 y 12 meses. Pero esto vendrá luego. Activo canario, los TIPS, bonos ligados a inflación.
Si los tips tienen momentum positivo, es decir, analizando esto, retorno de 1, 3, 6 y 12 meses, tienen momentum positivo, la cartera se posiciona de forma ofensiva. Es decir, podría invertir en S&P 500, en Russell o Small Caps, acciones de mercados desarrollados, acciones de mercados emergentes, rate, materias primas y bonos de medio plazo o de largo plazo, ¿vale? Lo que hace es, en función de ese criterio de momentum, elegir 4 de estos activos, los 4 con mayor momentum, ¿vale? Y luego, si los tips son negativos, lo que hace es invertir en bonos o en liquidez, en función de cuál de los dos tenga mayor momentum. Por lo tanto, lo que está haciendo realmente es un criterio de dual momentum. Pero ya digo, lo que quiero que os quedéis es con lo del activo canario. Si los tips son fuertes y alcistas, vamos a invertir en activos ofensivos, considerados ofensivos. Si los tips son débiles y bajistas, pasan por un mal momento, nos vamos a activos defensivos, bonos o liquidez. Ahora mismo, la estrategia estaría invertida, y no lo pone, pero estaría 100% en liquidez. ¿Por qué? Porque los tips considera la estrategia que están en un mal momentum y entre bonos medio plazo y cash, el cash tiene mejor momentum. Estaría 100% en liquidez. ¿De acuerdo? Otra estrategia tradicional de dual momentum de Gary Antonacci, ¿vale? Lo que hace esta estrategia es utilizar el momentum de 12 meses y analiza S&P 500, mercados desarrollados y liquidez. Si S&P 500 es más fuerte que la liquidez, la cartera invierte en S&P 500 o mercados desarrollados. Lo que hace es un momentum relativo. Compara uno con el otro. Si el S&P 500 no tiene mejor momentum que la liquidez, lo que hace es invertir 100% en bonos agregados. Ya está. Esta estrategia solamente puede estar en renta variable o en renta fija o en bonos. 100% invertida. En renta variable puede estar en SP o en acciones de mercados desarrollados, según la que mejor esté entre ellas. Momentum relativo. ¿Vale? Por eso llamamos de dual momentum, porque primer filtro, momentum absoluto. Segundo filtro, momentum relativo. Compara el momentum de una con el momentum de la otra. Ahora mismo la estrategia está 100% en mercados desarrollados. ¿Por qué? Porque SP está más fuerte que liquidez y entre SP y acciones de mercados desarrollados está más fuerte que SP. ¿De acuerdo? Y luego os pongo esta otra estrategia que para mí es una maravilla, que es Risk Parity Trend. Une Risk Parity con seguimiento de tendencias y aparte tiene en cuenta la correlación, porque invierte en los principales activos, ¿vale? Aquí lo veis, una estrategia que invierte tanto en Risk Parity como en seguimiento de tendencias. De entrada te explica aquí que Risk Parity lo que viene a decirte es lo que hemos explicado ya en la clase anterior, que en función de la volatilidad de los activos, invierte más o menos peso. Aquí, como vemos, los bonos tienen menor volatilidad histórica que las acciones, por lo tanto, invierte mucho más en bonus para que el risk allocation, no el asset allocation, se equipare. En una cartera 60-40 lo que nos viene a explicar es que todo el riesgo, todo lo bueno o lo malo que le pase a la cartera, depende de lo que hagan las acciones, porque la volatilidad es mucho mayor que la de los bonos, o bastante mayor. Entonces, lo que quieres es igualar el riesgo, ¿no? Paridad de riesgo,
tienes que darle mucho más peso al activo menos volátil, ¿vale? Seguimiento de tendencias, todos sabemos lo que es, si la tendencia es alcista o bajista. Aquí nos muestra un ejemplo de una estrategia de risk parity, sería de los puntos azules, una estrategia de seguimiento de tendencias igualadas en volatilidad, y si hacemos una cartera 50-50, lo que vemos es que la estrategia tiene mayor rentabilidad y menor volatilidad promedio, ¿no? Y mucho menos drawdown, sobre todo por el camino, que cualquiera de las otras dos estrategias de forma individual. ¿Vale? Invierte en acciones, bonos y commodities, ¿vale? Y lo que te dice es eso, ¿no? Que históricamente estas tres clases de activos han tenido una baja correlación entre ellas. Por lo tanto, es un buen punto de partida para cualquier portfolio, ¿no? Esto es un poco filosofía cartera permanente. Aquí habla de commodities en lugar de oro, pero para que lo tengamos claro, ¿vale? Lo que hace es, paso 1, utiliza, claro, aquí ya estamos dándole más complejidad, pero bueno, al final es lo que hay que ver. Calculamos la paridad de riesgo, ¿no? Y vemos que en función de su risk parity allocation según su volatilidad, ¿vale? Aquí utilizamos la volatilidad de los últimos 60 días, pues tendría que estar dividida la cartera así. Acciones 30%, bonos 45%, oro o materias primas 25%. Y luego lo que hacemos es evaluar la tendencia de cada una. Y en función de su tendencia, nos dice si teníamos que asignar más o menos peso, ¿vale? A la cartera. Con esas combinaciones, con esa formulita de risk parity multiplicado por ese seguimiento de tendencias, nos lleva a que deberíamos invertir. Esto es un ejemplo concreto en el tiempo, ¿eh? No es de ahora, pero para que lo entendáis, tenemos esto, y eso nos da un 7,5 de peso en cartera en acciones, 45 de peso en bonos, 3% en oro. Lo que queda a liquidez. ¿Vale? Aquí tenéis un poco cuál sería el algoritmo, ¿no? O el código para asignar los activos, que eso habría que hacer la revisión mensual. ¿Vale? Ya está. Simplemente basamos en risk parity, nos basamos en volatilidad, nos basamos en momentum, seguimiento de tendencias, y nos basamos en la correlación histórica de los activos. Con eso obtenemos un asset allocation y esto lo tenemos que revisar mensualmente. Nada más. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, con este vídeo hemos visto varios tipos de estrategias de diseñación táctica. Ya digo, mejores o peores, fáciles o difíciles, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero son ejemplos concretos que ayudan a entender esos tipos que veíamos en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Nada más para esta sesión. Nos queda la sesión 8 con un poco la cartera modelo de sistemas de diseñación táctica o un ejemplo de cartera modelo. Y luego ya, como os he dicho, en el mes de noviembre tendremos el grupo de trabajo de trabajar todo esto con más detalle, ver ejemplos, ¿vale? Serán 9 clases de 9 horas repartidas durante el mes de noviembre, ¿vale? Los lunes y los viernes, en unos horarios concretos. Los lunes a las 3:30 de la tarde, hora española, hora peninsular española. Los viernes a las 9 de la mañana, hora peninsular española. Seáis de España, seáis de Latinoamérica, todas las sesiones van a quedar grabadas y todos vais a tener acceso a esas sesiones que se añadirán en esta lista de YouTube desde la cual estáis viendo todas estas clases, ¿vale? Se irán añadiendo conforme hagamos una grabación, se añadirá a continuación, así que como tenéis el acceso a esta lista, que el acceso es privado para todos los interesados, pues podéis ver ahí todas las grabaciones de las sesiones y tener esa lista disponible para vosotros el tiempo que haga falta. ¿De acuerdo? Nada más. Nos vemos en la clase 8 y nos vemos en el grupo de trabajo. Gracias a todos. Hasta luego.